Les decía, la idea de hoy es tener una linda charla, una linda clase con Marta Castellanos, a quien ya presentaré. Antes de eso, recordarles que si alguno todavía no envió su address de su wallet, puede todavía hacerlo para que emitamos el NFT. De hecho, no hemos emitido todavía la actualización para esperar un poquito más por si alguno no nos había compartido la address para que puedan entrar a la próxima tanda. Recuerden que es un NFT dinámico, así que aquellos que ya lo tienen integrado en su wallet no deberían hacer ningún tipo de modificación, simplemente se va a actualizar con el nuevo contenido. Ya hemos tenido unas 6 o 7 clases, creo que esta es la séptima, si no me equivoco. Así que ya estamos a mitad de camino de este curso de posgrado, lo que quiere decir que sus cabecillas ya deben estar pensando en el trabajo final. Ustedes saben que hay un trabajo que les da posibilidad de acreditar los saberes de este curso, como para recibir un certificado de cursado y de aprobación. Ese trabajo es un trabajo que es grupal. Como todo trabajo grupal, habrá algunos que les tocará mucho y otros que les tocará no tanto. Intentaremos que sea lo más distribuido posible, pero es un trabajo grupal de unos 4 o 5. Así que lo primero que les queremos contar es que en el campus, igualmente después les vamos a recordar esta información en el grupo, pero en el campus de la formación van a tener un archivo editable, un Excel de Drive editable que pueden ingresar con cualquier cuenta, y en ese Excel de Drive van a poner su nombre y apellido en alguno de los grupos en donde quieran estar. Cuando ese grupo llegue a unas 5 personas, 6 personas, automáticamente tienen que elegir alguno de los otros. Si ya trabajan juntos, pueden ir y tomar un grupo en particular. Si no conocen a ninguno del resto de la formación, más que por las conversaciones que estamos teniendo, pueden elegir el grupo que ustedes quieran o que les parezca que hay gente con más afinidad a lo que ustedes hacen. Muy brevemente, el trabajo final consiste en presentar un metaverso que va a estar diseñado por ustedes en alguna de las salas que hemos visto o en otra, si ustedes quieren proponer alguna otra. Ese metaverso tiene que tener cuestiones técnicas y cuestiones pedagógicas. Desde lo técnico tiene que estar bien seteado, bien configurado para que cumpla las funciones que ustedes quieran. Si es que solo quieran que haya alguien hablando y todos en silencio, no es lo mismo que todos puedan editar todo lo que sucede ahí adentro. Desde los dos extremos tendrán que ustedes contarnos cuál es su propuesta didáctica y después lograr que ese metaverso cumpla con esas condiciones. Y desde lo pedagógico, por decirlo de alguna manera, tienen que lograr que haya en ese metaverso contenido mediado, es decir, que no sea simplemente un espacio vacío para circular, sino que, así como vimos con Chayao, así como vimos con Caro en alguno de los metaversos que nos mostró, o así como veremos en algunas otras experiencias, que haya contenido allí relacionado con lo que ustedes quieren transmitir. Puede ser un metaverso de una clase, o sea, un metaverso donde haya contenido de una clase, puede ser un metaverso donde haya contenido de un entorno o de un espacio institucional, puede ser que sea una especie de showroom. Ustedes nos dirán qué es lo que quieren mostrar ahí, pero lo importante es que al momento de entrar nosotros como profes podamos encontrarnos con esa experiencia. Bueno, para los que recién están entrando, les cuento que estamos haciendo una introducción hablando del trabajo final. Después esta clase se va a subir en el campus, así que se escuchan los primeros 5 o 10 minutos y ahí tienen un poco la explicación de qué se trata el trabajo final. Igualmente va a estar la consigna en el campus y de todas formas tendrán algún compañero a quien preguntarle. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy, ahora sí, así no hacemos esperar a nuestra invitada mucho más. Gracias a todos por sumarse. Hoy tenemos el enorme privilegio de escuchar recién aterrizada en Colombia a Marta Castellanos. Marta es una amiga de hace mucho tiempo, con quien nos hemos encontrado, tuvimos la suerte de encontrarnos en distintos paneles y en distintos lugares, en Barcelona, en Medellín, en Lima, y siempre que la escucho me da la sensación de que está realmente muy alineada con los desafíos que la tecnología y el mundo digital le presenta hoy a una institución educativa. Marta es vicerrectora académica de una universidad muy importante de Colombia, de área andina. Es economista además, tiene distintas formaciones de posgrados y desde hace un tiempo largo que viene trabajando muy fuertemente qué sucede con la vida,
con la relación humana con lo tecnológico. Así que la hemos convocado a la sesión de hoy para que nos pueda hablar de todos estos temas sobre los que ella trabaja. Marta, te cuento que tenés más o menos un espacio de una hora y un poquitín para que después podamos hacer algunas preguntas. El auditorio es todo tuyo. Si necesitas que nosotros te ayudemos a presentar algo, nos avisas, y si no, todo suyo. Así que bienvenida, Marta Castellanos. Gracias, Alejandro querido. Efectivamente, tengo el gusto de conocer a Alejandro de tiempo atrás, admirando el trabajo que vienes liderando, Alejandro. Y bueno, para mí es un gusto estar acá. Un saludo especial para Cris Leiva, que acá la veo conectada. Gracias, Cris. Y a Gracias a todos, vos, qué placer escucharte. el placer es mío tenerte acá. Y gracias a todos ustedes por su tiempo. Bueno, y con muchísimas expectativas sobre este encuentro. He estado viendo las clases que han tenido, han estado maravillosas, excelentes preguntas además. Así que creo que tengo un público, Alejandro, con el cual podemos trabajar sobre todo desde las Sí, sí. preguntas. Exigente, exigente. Bastante. Sí, sí. Bastante exigente. Bueno, pues lo primero es contarles que mi único propósito es tener una hora y pico que me dice Alejandro tenemos disponible, agradable, de conversación y al mismo tiempo de debate, porque yo he visto que ustedes están creando sus billeteras, están inmersos con Ethereum, haciendo un montón de ejercicios maravillosos y me encanta. Los felicito, eso es lo que necesitamos. Y al mismo tiempo quiero pues también llevarlos a las preguntas claves de qué vamos a hacer para que esto sea masivo, para que esto se pueda llevar a muchos docentes y sobre todo generar conciencia en el entorno en el que estamos, sobre todo a la luz de las mismas apariciones de tecnologías. Voy a compartir. A decirles algo, bueno, que ustedes seguramente saben, pero para mí es importante resaltar, y es que el Foro Económico Mundial ha venido diciendo que por cuenta de la automatización y las nuevas tecnologías se van a reemplazar las tareas que se van a dar o que se están dando, perdón, hacia el 2025. Pero también hay una oportunidad de que la cuarta revolución industrial nos genere nuevos empleos y ahí es donde la Universidad Champagnat va a estar, hacia allá es donde está trabajando Alejandro de tiempo atrás. Muchos de ustedes y por supuesto una institución como Ariandina en la que yo trabajo pues se convierte en prioridad. Pero estas cifras son interesantes y uno dice, bueno, aquí hay impactos, pero cuando vemos lo que recién ocurrió en Davos, en la reunión de enero, nos damos cuenta que se está discutiendo cómo ya estas cifras tienen cara. Estas cifras ya son mucho más contundentes y se nos está diciendo en el foro de Davos en enero que estamos hablando de más de 1.100 millones de personas que se van a quedar sin empleo. Cuando uno le dice el 52% se va a reemplazar, pues uno se imagina como del proceso de turismo, por ejemplo, el 52% de las tareas que se van a automatizar, uno piensa maravilloso, qué bueno, vamos a ser más eficientes en el sector turismo o en el sector bebidas y alimentos, pero cuando ya esto tiene una cara y me dicen es que 1.100 millones de personas van a quedar sin empleo, empieza a preocuparnos. Y lo más complejo es pensarse cómo vamos a hacer para generarle las habilidades a estas personas que puedan tener los desarrollos adecuados y conocimientos en este mundo complejo. También el Foro Económico ha venido hablando de esas habilidades que debemos tener hacia el 2025. Y paradójicamente el punto de tecnología pues no es tan amplio como se venía diciendo hace 5 o más de 5 años, en el que se hablaba de, para lograr tener estas habilidades, pues definitivamente debemos contar con un conocimiento muy importante en tecnologías. Aquí más bien el Foro Económico está diciendo, y si ustedes se dan cuenta, las referencias casi en plena pandemia, se está diciendo, mire, es importante el uso de las tecnologías, pero es sobre todo importante el desarrollo de las power skills, es decir, el pensamiento crítico, el liderazgo, la capacidad de resolución de problemas, cómo usamos, por supuesto, la tecnología, pero también lo que la tecnología nos arroja, es decir, cómo analizamos esos datos que nos está entregando la tecnología para un entorno adecuado. Y precisamente el foro viene diciendo, bueno,
Para poder lograr esto, necesitamos enfocarnos en 3 segmentos principales que son, digamos, segmentos que nos van a permitir unas inversiones sociales que van a llevar a que la economía mundial pueda estar en otro nivel, a que la economía mundial pueda de alguna manera superar esos entornos tan complejos que están teniendo, y aquí ellos están invitando a 3 elementos principales. Primero, cómo tenemos unas metas congruentes con una formación adecuada en mayor salud, en el sector salud, y sobre todo en el cuidado a los pacientes, también en el cuidado a los niños, pero el aprendizaje también en edad temprana. Y un punto que aquí nos toca a todos, que me encantó verlo, que ya lo está manifestando el Foro Económico, es cómo tenemos una educación que realmente sea de calidad y con acceso. Y aquí es donde empezamos a jugar con el tema de las herramientas tecnológicas. Y como ustedes lo ven acá, pues UNESCO ya se ha manifestado al respecto, y UNESCO dice, bueno, una de las problemáticas que estamos asumiendo en el mundo frente a las brechas, frente a la sustentabilidad del, perdón, del planeta, hoy por hoy, disculpas, es precisamente a través de la tecnología. No podemos seguir con políticas educativas que le den la espalda a la tecnología. Y ya lo ha venido diciendo la OECD, las políticas en educación se tardan entre 10 y 15 años en tener impactos. Entonces, por más que tengamos unos planes de estudio, por más que tengamos unas miradas de cómo vamos a generar competencias en los entornos educativos, cómo vamos a formar a mejores personas, pues si nosotros no incluimos la tecnología dentro de estos planes de estudios, pues prácticamente va a ser complejo que nosotros podamos avanzar frente a las necesidades que se están teniendo, a la luz precisamente del ODS número 4 que todos ustedes conocen, y es el poder lograr una educación de calidad, equitativa, pero sobre todo que nos permita generar aprendizajes a lo largo de la vida, y un elemento fundamental que se relaciona con otro de los ODS, que es el de la pobreza extrema y la superación del hambre. Entonces, estos elementos se plantean muy interesantes y necesarios en este entorno, pero tenemos nosotros que hacernos preguntas clave. Y es desde la educación saber cuáles pueden ser esas consecuencias de vivir en un mundo como el que estamos viviendo, cómo la ética empieza a jugar un papel importante, cómo debemos ajustar nuestros modelos de trabajo, cómo nosotros nos debemos acercar al estudiante, cómo nuestra función está realmente generando un impacto en el entorno, y cómo estamos utilizando las tecnologías para poder llamar la atención de los estudiantes. Y aquí empezamos a mirar algunos de los elementos más relevantes del potencial que tiene el metaverso precisamente en la educación. Y yo viéndolos a ustedes tan activos en sus clases del curso precisamente del uso del metaverso, pues creo que estos elementos para ustedes pueden ser complementarios a muchos que ya vienen trabajando. Pero sí quiero hacer énfasis en un elemento, y es ese interés que nosotros podamos generar en el estudiante para el aprendizaje permanente. Una de las grandes preocupaciones, y quiero que me digan si algunos de los que estamos acá son docentes, por favor, ¿me pueden levantar la mano, por favor? Indicarme quiénes son docentes. Ceci, excelente. Gracias. Elisa, gracias. Bueno, Guillermo, Pablo, uy, todos, qué bien, Silvia, excelente. Bueno, cuando ustedes se enfrentan a sus estudiantes, gracias, Vero, empiezan seguramente a preguntarse qué es lo que están haciendo ellos en casa. ¿Realmente ellos están estudiando la lección que ustedes le dejaron para el fin de semana o para un viernes a las 8 de la noche? No lo sé ni siquiera si para los lunes a las 4 de la tarde. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo empezamos a vincular esas tecnologías y esa inmersión que están teniendo ellos, inclusive en videojuegos, a tener una relación
con este aprendizaje, pero además cómo empezamos realmente a observar si esto está teniendo impacto. Y quiero contarles que hay bastante literatura ya académica en revistas indexadas que están generando debate sobre el impacto no del metaverso, no de la realidad aumentada, sino inclusive de los efectos que tiene la tecnología en la educación, los efectos que tiene la tecnología en la motivación y por ende en el desarrollo de los resultados de aprendizaje. Y aquí quiero contarles una experiencia propia. Cuando inicié a hacer mi tesis de doctorado, yo tenía un postulado que quiero saber si ustedes lo comparten, por favor, me encantaría escucharlos. Mi postulado en toda la revisión bibliográfica era: las tecnologías no impactan el aprendizaje directamente, sino que impactan la motivación y la motivación, por ende, lleva al aprendizaje. Ese era mi postulado. Hay muchísima literatura diciendo la tecnología impacta la motivación el aprendizaje, pero hay muchos estudios que dicen no. La motivación, perdón, la tecnología impacta directamente al aprendizaje. ¿Ustedes qué opinan al respecto en su experiencia? Marta, ¿qué tal? Silvia Castel. Hola, hola Silvia. Creo que en ambas situaciones, creo que sí que es un recurso muy motivador y que eso lleva a que, en el caso, a mí me toca muchas veces formar formadores, no tanto con estudiantes, ya a esta altura no estoy con estudiantes. Creo que es un recurso complementario muy potente para el docente, y hoy creo que sí están habiendo aplicaciones que por ahí pueden ayudarnos además también a ayudarnos en el aprendizaje de contenidos. Creo que cumple ambas roles. Excelente, Silvia, gracias, me encanta. Me hubiera encantado oír tu postura antes de iniciar mi tesis. Me hubiera ahorrado algunos dolores de cabeza. ¿Eh? Me hubiera ahorrado algunos dolores de cabeza haber escuchado tu tesis. Igual, Marta, debo decirte que es un poco en la experiencia o en las prácticas, ¿no? Es lo que, digo, me salió a primera, lo que vos percibes. pediste mi opinión. No, creo que sí, que es un recurso complementario muy válido, y yo soy pro en todo eso. Creo que también hay herramientas, hoy están surgiendo herramientas que nos ayudan también en el aprendizaje de contenidos, ¿no? Pero bueno, también sé que no es tan fácil involucrar a los docentes en el uso de las tecnologías, nos asusta muchas veces el uso de la tecnología. De acuerdo. Gracias, Silvia. Bueno, ¿quién más me cuenta cómo ve ese postulado? ¿Tecnología impacta motivación, motivación, aprendizaje, o la tecnología de una vez le pega directamente al aprendizaje? Hola Marta, habla Cecilia. Yo Hola, soy Cecilia. docente universitaria en una Universidad Nacional de Gran Buenos Aires, y ahora que estoy con el curso y con esto que me moviliza, como que voy preguntándole a los chicos el tema de la tecnología, y me ha llamado mucho la atención. No tengo grupos grandes, por lo tanto no lo quiero hacer masivo, pero me ha llamado mucho la atención que están bastante alejados de la tecnología, en el sentido que lo único que usan de tecnología, que ellos consideran que es tecnología para aprender, es Drive, y del chat GPT no tenían ni idea, se los expliqué yo. Y otra cosa que me pasó, por ejemplo, particularmente esta semana, que bueno, acá en Buenos Aires hubo un paro de colectivos y yo tuve que dar clases de manera virtual de nuevo. Me manifestaban los chicos que les estresaba volver a tomar clases a través de Teams o de Zoom. Y frente a esta pregunta, yo lo que creo, frente a tu pregunta, para mí es la tecnología basa la motivación y la motivación al aprendizaje. Para mí ese es el camino. Pero me llama la atención esto que me pasó con los estudiantes, y me quedo pensando, uy, ¿será que a todos les está pasando lo mismo, que de nuevo les estresa? Y
y cómo encarar esa situación o cómo encarar la tecnología de manera un poco más amigable. Tal vez fue muy brusco en su momento con la pandemia, onda, tomás ahora las clases así, y los dejó con esa marca, ¿no? Me pregunto eso. De acuerdo. De acuerdo, y sabes que tengo una percepción muy parecida a la tuya, Ceci, porque se expusieron mucho a la tecnología y llegaron muy cansados. Precisamente ahí hay una oportunidad del metaverso, un poco para generarles estos nuevos mundos distintos que los asimilan de alguna manera como a los videojuegos, aunque no tienen el ritmo que ellos quisieran con el videojuego. Entonces ahí hay unos desafíos, pero tengo una percepción muy parecida a la tuya, Ceci. Gracias. ¿Alguien más quiere opinar sobre este punto? Bueno, pues les voy a comentar mi experiencia. Resulta que mi tesis, y también tan pronto la tenga publicada, si Alejandro me da la oportunidad, me encantaría contarles a ustedes los resultados específicos y hacerles una exposición al respecto, pero la tesis que desarrollé... Sería buenísimo. Gracias, Alejandro, querido. La tesis es cómo el uso de los chatbots, pero no chatbots de inteligencia artificial, sino que estamos hablando de estos chatbots que están puestos en plataformas web, cómo el uso de los chatbots genera impactos en la motivación y la motivación, por ende, en el aprendizaje. Y resulta que puse a leer a los estudiantes un cuento de Gabriel García Márquez, que es un cuento maravilloso. Lo leen en 5, pues los estudiantes lo leyeron en 5 minutos, seguramente ustedes en 3 minutos lo leerán. Se llama Algo muy grave va a ocurrir en este pueblo. Y cuento se los puse a leer en PDF y después, digamos que hice un acondicionamiento de un chatbot con el cuento y con palabras claves. Primero les pasé un instrumento sobre comprensión de lectura con el PDF y después les pasé un instrumento de motivación. Posterior a ello dividí los grupos entre instrumental y control. El experimental fue el que llevé al chatbot, el otro se quedó con el PDF. Después del uso del chatbot, pues yo en mi cabeza y de acuerdo con la literatura pensé, está, tesis lista, fácil, piece of cake, como dirían algunos, y voy a encontrar la relación directa y fácil del uso de los chatbots, cómo impacta en la motivación del grupo control versus el experimental va a ser menor, es decir, los que habían leído en PDF iban a tener una menor motivación que los estudiantes que habían leído el cuento en el chatbot. Fácil. Y obviamente los que habían leído el cuento de nuevo en el chatbot, pues les iba a ir mejor en comprensión de lectura. Todo esto con instrumentos, por supuesto, publicados en revistas indexadas. Hice el experimento y afortunadamente tuve la precaución de hacer una relación entre chatbot directamente y aprendizaje. Para resumirles todo este cuento, es que al final estos niños les dio que no estaban motivados con el chatbot. Yo decía, no puede ser, los cálculos no están, respondieron mal, se distrajeron, ¿qué pasó? No estudiaron, no leyeron bien, ¿qué ocurrió? ¿Cómo así? Es decir, me daba que la tecnología no estaba teniendo un impacto positivo en la motivación, sino más bien negativo. Pero en cambio sí está teniendo un impacto directo positivo en la comprensión de lectura. Estos hallazgos son complejos a la luz de lo que estamos pensando desde la literatura, pero con esto, ¿qué les quiero decir? Primero, contarles mi experiencia personal, pero además decirles que con tecnología, motivación y aprendizaje, cuando nos metemos con esas 3 variables, no sabemos qué puede ocurrir. Y no sabemos qué puede ocurrir con estudiantes universitarios que además están en primer semestre, porque pasa un poco lo que Ceci dice, y están cansados, por más que sea entretenido el chatbot, ya no querían leer más del cuento seguramente, de pronto el formulario de la motivación era muy complejo, era muy largo,
Total, el experimento me dio de esta forma y eso también es parte de los resultados de la tesis. Afortunadamente sí me dieron resultados positivos en otros elementos que fueron muy valiosos. Pero con esto, ¿qué les quiero decir? Esa relación directa que hemos pensado muchas veces que existe, ya Clark lo había dicho en los 90s, que no era tan directa la relación tecnología-aprendizaje, pero ahora con el elemento motivación, pues también tiene complejidades. ¿Esto por qué lo quiero decir? Porque así como hay estudios que sí demuestran que hay impactos, hay otros, muchos de ellos, que demuestran que no hay ningún tipo de impacto. Entonces, eso empieza a complejizar el escenario. Entonces, en ese orden de ideas, que estamos viendo también que sí, definitivamente los estudiantes pueden tener un mayor enganche con el uso de la tecnología. Y eso a nosotros nos tiene que empezar a llamar la atención, sobre todo porque el metaverso tiene unos elementos que no tienen otro tipo de tecnologías. Por ejemplo, perdón un momento que aquí se me oscureció Bogotá a las 6, casi 5:30 de la tarde. Y resulta que encontramos que que el metaverso nos está generando la oportunidad de que nuestros estudiantes entren a mundos que no pueden ver naturalmente. Por ejemplo, tenemos casos de estudiantes del Amazonas, indígenas del Amazonas, que están pudiendo ver lo que está ocurriendo en el Nevado del Ruiz, que es un nevado que queda aquí en Colombia, es un nevado que queda hacia la zona cafetera, hacia el Triángulo del Café. Ellos están pudiendo ver a través de drones cómo va a ser la erupción del Nevado del Ruiz. Está otra vez calmado, pero estaba a punto de generar erupción, ya se tuvieron que evacuar todas las poblaciones del entorno y digamos que los niños del Amazonas no podían creer que existiera, digamos que los volcanes realmente estuvieran activos y que estuvieran dentro de su mismo país. Ellos lo vieron en España, Islas Canarias el año pasado, pero no podían creer que eso pudiera afectar su entorno. Por supuesto, todo esto va a tener un impacto en el hábitat y en toda la parte de nuestros ecosistemas, pero también cómo nuestros estudiantes están accediendo inclusive a escenarios donde se ve situaciones complejas del entorno, como por ejemplo guerras, como por ejemplo lo que está ocurriendo precisamente con distintos tornados, tsunamis, etcétera, y los estudiantes, inclusive los terremotos, pueden empezar a ver escenarios muy complejos que para ellos muchas veces son casi que inexistentes y los empiezan a ver a través de estas tecnologías. Y esto, por supuesto, genera pues un interés cada vez más importante en la educación. Aquí el EdTech Review publicó recientemente plataformas de metaverso en los cuales se han venido desarrollando bastantes elementos interesantes para el uso de escenarios maravillosos en los que los docentes han hecho ejercicios muy interesantes. ¿Qué hemos estado viendo? Que en algunos colegios el metaverso se está utilizando de forma importante. En algunas universidades también hay ejemplos muy interesantes. Hay uno de Parsons reciente en el cual montaron toda una pasarela de moda increíble para enseñarle a sus estudiantes conceptos de diseño, de colometría, etc. No sé si ustedes han visto este video. Voy a ponérselos porque me parece maravilloso. ¿Están oyendo? So we're gonna have an astrophysicist in the family. Actually, I have to write this paper. Will you help me? Let's take a closer look. What part of the solar system are we talking about? Saturn. If you were taking astrophysics, you could study in the metaverse. So the rings are made up of billions of icy particles? Really? Look at this. Ready to do that paper now, right? Yeah. In the metaverse, you'll be able to teleport not just to any place, but any time as well. Ancient Rome. Imagine standing on the streets,
hearing the sounds, visiting the markets, to get a sense of the rhythm of life over 2,000 years ago. Imagine learning how the forum was built by actually seeing the forum get built right in front of you. En una de las clases que ustedes asistieron, oí que varios decían que querían estudiar historia en el metaverso, varios decían que querían tener una inmersión distinta. Esto se ve espectacular, pero realmente quiero mostrarles una realidad de un metaverso hecho en área andina. Es mi universidad en Colombia. Acá qué reflexión quiero contarles. Imagínense que cuando uno ve el primer video, ¿no? La niña con su abuelita o su mamá tocando los planetas, teniendo la sensación, la experiencia del universo, pues uno dice, Dios mío, lo quiero ya. Entonces en Ariandina empezamos a trabajar con el uso del metaverso y pues generamos estas dinámicas y resulta que somos muy fuertes en el área de salud. Nosotros tenemos medicina, odontología, terapia respiratoria, instrumentación quirúrgica, optometría, bueno, una amplia gama, también enfermería. De hecho, hemos sido invitados a varias universidades en Argentina y también varios estudiantes y docentes argentinos han venido acá precisamente en ese relacionamiento que tenemos como universidad. Pero cuando empezamos a montar el metaverso, tuvimos esta experiencia y cuando yo lo vi, yo le decía a mi equipo, esto no es el metaverso, esto no es lo que yo quiero. ¿Dónde están los planetas? Sí, ¿dónde está la sensación? ¿Dónde está la Grecia antigua? Yo quiero ver todo esto, por favor. Y me decían, Marta, es que pues hicimos un gran trabajo, entramos a Mozilla, a Spatia y a a varios de estos recursos que además veo que ustedes también ya los han venido trabajando, pero no es tan fácil acceder a los contenidos, no es tan fácil muchas veces desarrollarlos. Entonces, quiero un poco mostrarlos como esto que nosotros decimos muchas veces, seguramente ustedes han visto los memes de lo que pedí por internet y lo que me llegó. Entonces, esas son las experiencias que muchas veces estamos viviendo en las universidades, porque muchos de estos mundos, hay unos que están precargados y ahí se están haciendo experiencias muy interesantes que sobre todo están sirviendo muchísimo en educación básica. Pero cuando queremos ya hacer una construcción, a nosotros como docentes muchas veces se nos empiezan a generar limitaciones de acceso a ciertos objetos de desarrollo, limitaciones en costos también, limitaciones en la misma construcción. Pero eso no significa que nos debemos limitar. Y quiero contarles una experiencia que ya le había contado a Alejandro en alguna conferencia que tuvimos en Medellín. Y es que dije, bueno, listo. Entonces yo voy si yo estoy pidiendo que haya más, pues yo también voy a dar más y voy a dar ejemplo con mis docentes. Y dije, vamos a montar mi clase el metaverso. Les quiero contar que nuestros técnicos en la universidad se demoraron un montón de tiempo subiendo a nuestros estudiantes al metaverso, porque los niños no tenían la mejor conexión a internet, no habían configurado ciertos elementos previamente. Bueno, esto no fue tan reciente, fue hace algún tiempo, entonces digamos que todavía eran pesadas las plataformas. Por fin, cuando entraron los estudiantes, resulta que yo empecé a hacer una presentación de PowerPoint. Entonces me di cuenta que claramente estaba usando un Porsche
en una carretera destapada, es decir, no estaba aprovechando al máximo las tecnologías. ¿Y esto a qué nos lleva? Un poco a esa mirada crítica de qué estamos haciendo nosotros como docentes frente a esas competencias que debemos tener y cómo además podemos comprender el uso de la tecnología un poco guiada, pero también que resuelva las problemáticas que estamos teniendo en el aula. Y ustedes conocen ampliamente el modelo ADI, y es un modelo que se ha venido recomendando precisamente para el uso del metaverso. ¿Qué se está diciendo? Bueno, pues primero miremos cuál es ese análisis de aprendizaje que debemos tener, hacia dónde vamos, cuáles son esos objetivos, realmente cuáles deben ser los contenidos que se deben lograr, cuál es ese diseño instruccional que debe haber allí, cómo implementamos ese uso del metaverso y si es necesario el metaverso en todas las oportunidades o qué otro tipo de tecnología necesitamos. Y aquí quiero hacer un pare, y es que muchas instituciones en salud han sido muy exitosas mostrando las funciones básicas del cuerpo humano a través del metaverso. Si ustedes entran a cualquier plataforma y buscan el sistema humano, el sistema nervioso, reproductor, etcétera, o si buscan herramientas o contenidos en metaverso para educación, hay dos disciplinas muy amplias en las que les va a salir muchísima información. Una es salud y la otra, muy interesante, matemáticas. Bueno, también hay, por supuesto, historia, hay muchísimas otras disciplinas, pero digamos que estas dos disciplinas mandan, digamos, el entorno en los desarrollos y han avanzado, y ya muchos de esos recursos se han convertido inclusive en gratuitos. Entonces, es muy interesante poderlos utilizar, primero encontrar de forma gratuita en algunas oportunidades, pero también el entender cómo los estamos llevando al uso. Ahora, hay un elemento que no podemos olvidar, y es que una cosa es el metaverso como nosotros lo estamos acá manejando a través de nuestras pantallas, pero digamos que ese otro metaverso que requiere las gafas, que es realmente inmersivo y que está permitiendo tenerle una experiencia o generar una experiencia diferencial al estudiante, pues ya ustedes conocen, es de otro nivel, genera unos costos importantes porque por más que las gafas han bajado de precio, pues sigue siendo de todas formas complejo. Hemos tenido una experiencia muy interesante en el área andina. Con nuestro sistema de justicia cambió hace relativamente poco. Es un sistema de justicia parecido al de ustedes, en el que está el juez, el fiscal, como más o menos en las películas. Nosotros no lo teníamos de esa manera. Y ya tenemos desarrollos también de audiencias en el metaverso. Esto ha generado para nosotros pues elementos muy interesantes. Quiero además contarles que tuvimos la primera juez en tener, no sé si ustedes lo vieron, en tener un juicio público, una audiencia pública también en el metaverso, una juez muy reconocida aquí en Colombia, que es una persona muy seria, que quiso hacer un ejercicio de mostrarle a sus compañeros cómo la justicia de alguna manera puede verse distinta desde este tipo de inmersiones. Todos estos elementos los hemos venido estudiando en Colombia. Nosotros también en el área andina tenemos una facultad importante de educación en Derecho y en Ciencias Políticas, y esto nos está de alguna manera llevando a repensar desde este modelo cómo podemos ir incorporando estas nuevas inmersiones en tecnología. Pero además, ustedes conocen muy bien la experiencia de NVIDIA con lo que está haciendo con BMW, y a nosotros nos está llevando a otros niveles. Nada más el tema de tener influenciadores con avatars en el metaverso, de generar promociones comerciales en el metaverso, a nosotros como academia nos debe llevar a generar preguntas, porque si esta es la realidad de un mundo laboral, nosotros desde la docencia, nosotros desde las universidades, ¿cómo estamos generando las competencias para que nuestros estudiantes puedan tener estos entrenamientos? Y aquí, ¿qué está pasando? Pues ustedes lo conocen muy bien, la carrera que ha habido con distintas empresas automotrices de cómo hacemos para desperdiciar menos materiales, para entrenar mejor a nuestros técnicos, con una tendencia muy importante que ya se está combinando metaverso con inteligencia artificial inclusive.
Entonces, estos son elementos que empezamos a ver, digamos, de mucho cuidado y cómo nosotros desde las universidades empezamos a pensarnos distinto, pero sobre todo con una realidad. ¿Qué es esta realidad? La realidad de nuestros países en América Latina. Esto es una realidad en San Francisco. Ustedes saben las complejidades que vive San Francisco. Desarrollan muy cerca, en una de las universidades más importantes del mundo, los últimos elementos en tecnología y aplicaciones, pero a la vuelta de la esquina se están dando estas situaciones. Entonces nosotros como educadores debemos pensarnos la aproximación a la educación desde las tecnologías de una forma diferente. Y aquí quiero resaltar algo que ustedes saben de tiempo atrás, y es esa relación que la educación ha tenido con la tecnología, porque resulta que paradójicamente, y en los últimos días, se ha venido, si me disculpan y me permiten la expresión, satanizando el uso de la tecnología en la educación. Y ahora nos estamos rasgando las vestiduras porque aparece ChatGPT y aparecen todos estos nuevos componentes y decimos, pero ¿qué es lo que está pasando? Se acabaron ahora las clases, se eliminaron los planes de estudio, ya van a cerrar universidades. Bueno, ahí hay discusiones que tenemos que dar porque sin duda, y Alejandro como experto lo sabe, que hemos estado en distintos foros que se habla seriamente de la evolución y el futuro de la educación superior. Sin embargo, todavía hay campo por seguir transformando a las personas y cómo nosotros mismos nos transformamos. Y aquí un elemento importante es precisamente la imprenta, cómo nos ayudó en su momento a difundir el conocimiento, a que no estuviera a cargo de pocos, cómo las herramientas nos han permitido subsistir desde la prehistoria, cómo somos nosotros los que hemos diseñado las herramientas de acuerdo con nuestras necesidades, pero parece que en estos últimos tiempos son las herramientas las que nos están manejando a nosotros precisamente por el desconocimiento de su uso. Aquí quiero pues resaltar una foto muy interesante de 1986, en la cual pues ya las calculadoras existían, por supuesto, pero ya empezaron a dejarse introducir en las clases y cómo pues varios profesores de matemáticas salieron a protestar en su momento y pues miren que ahí siguen las calculadoras, pero la matemática no ha muerto, ni los docentes de matemática han sido reemplazados, ni las clases de matemáticas se acabaron, ni nada por el estilo. Y vemos ahora que aparece ChatGPT, y frente a qué es un modelo de inteligencia artificial, pues hay muchísimas aproximaciones y yo pues le quise preguntar a ChatGPT qué significaba la inteligencia artificial y nos dice pues que son modelos que están interpretando ese lenguaje natural con el que nosotros estamos hablando y pues que se basan en los transformers que hacen una recopilación de la información para traducirla o entregarla rápidamente desde las bases de datos que ya existen en Internet. Y por supuesto se adelantan muchas veces a las palabras que se están dando para poder construir una respuesta adecuada de acuerdo con el contexto. Y pues esto suena interesante, nos llama la atención, pero empezamos a ver cómo, y esto vi que Fernando también se los mostró, cómo pues tenemos distintos escenarios en los que ya nos están reemplazando en actividades que anteriormente eran exclusivas de humanos, como era la gerencia, y cómo poco a poco un segmento que siempre ha sido tan complejo, todavía estamos hablando de formar líderes, todavía no estamos hablando de competencias gerenciales, pues resulta que nos reemplazan fácilmente con una inteligencia artificial que ni pide aumento de salario, ni se cansa, ni pide vacaciones, ni se retrasen sus entregas, etcétera, y esto pues es complejo. Y viene ahora un momento en el que estamos, pues que nos sorprende todos los días, ¿no? Y es ver estas noticias falsas, pero ya no son titulares falsos, sino que ya son imágenes falsas. Y ahí es cuando se nos empiezan a combinar muchísimos elementos que cada vez empiezan a ser más complejos para nosotros en la educación y como formadores. Porque anteriormente una noticia, pues yo podía refutarla seguramente con otros elementos o con otras fuentes, pero ya las imágenes empiezan a generarnos, digamos, otro tipo de dimensiones. Y aquí quiero mostrarles esto que pasó hace poquito. No sé si saben quién es él, seguramente sí. Quiero mostrarles este video corto. ¿Están oyendo?
This is the future rave sound. I'm getting lost in an underground. Eminem, bro. There's something that I made as a joke and it works so good. I could not believe it. I discovered those websites that are about AI. Basically, you can write lyrics in the style of any artist you like. So I typed, write a verse in the style of Eminem about future rave. And I went to another AI website that can recreate the voice. I put the text in that and I played the record and people went nuts. Entonces el experimento le salió muy bien a David Guetta, pero empezamos a preguntarnos, bueno, En caso de que alguno no haya llegado a comprenderlo del todo, ayudarnos a interpretarlo bien, qué fue lo que dijo, por las dudas de que alguien se haya perdido. gracias Alejandro, tienes razón. Bueno, David Guetta estaba en pleno concierto con, pues los invito a que vean el video, está en YouTube, pueden poner David Guetta Eminem, y van a ver que hay miles de personas en ese concierto, están en plena euforia, y resulta que David Guetta lanza esta frase dicha por Eminem, que es Future Rave, y la gente pues se sale de control de la euforia que está teniendo en ese momento precisamente por oír las mezclas de David Guetta con Eminem. Y él que dice después, oiga, me pareció muy interesante, usé unas plataformas de inteligencia artificial que usted le pone una frase, dice qué tipo de voz quiere y la inteligencia artificial le pone la frase con la voz de la persona. Él en este caso usó la voz de Eminem. Y aquí, ¿cuál es el elemento interesante? Así como David Guetta lo usó como un experimento muy, perdón la palabra colombiana, chévere, muy interesante en un ámbito musical informal, aquí empiezan a darse preguntas. A Eminem le hubiera gustado que hubiera hecho eso. ¿Era una frase adecuada? Él le dijo a los asistentes que era una prueba con inteligencia artificial. Tal vez no, en lo que se ve en el video, en el escenario, no se ve que David Guetta haya hecho la aclaración de esto es algo que yo cuadré sin Eminem, sin preguntarle a Eminem, y mucho menos dijo, esto lo hice a través de la inteligencia artificial. ¿Por qué quiero traer este ejemplo? Primero, es muy reciente, y segundo, nos lleva a preguntarnos, ¿y si yo tomo la voz de mi rector para decir el lunes no hay clases? ¿Qué pasa? Pues estoy haciendo un experimento así como lo dijo Eminem. O si tomo la voz de un presidente o de alguna persona y la pongo en un contexto que está salido del entorno que queremos manejar, ¿qué ocurre? Entonces suenan experimentos, se ven como experimentos sencillos, experimentos inofensivos muchas veces, pero allí es donde yo quiero que ustedes empiecen a mirar si el uso de las tecnologías debe llevar algunos protocolos y algunos elementos, e inclusive en el mismo metaverso. ¿Qué tipo de mundos estoy construyendo? Mundos muy interesantes, mundos fabulosos, fantásticos, en los cuales tengo acceso a un montón de información, pero como también invito a mis estudiantes que si quiero tener ese mundo, que si estoy en ese entorno, ¿cómo hago para que el mundo realmente no tenga lo que está teniendo este señor que les mostré ahorita más temprano? Y es cómo nuestro mundo es maravilloso, pero nuestro mundo real no es así, porque es este el mundo que tenemos que cambiar. Seguir trabajando con el metaverso maravilloso, generar aprendizajes, motivaciones, pero este es el mundo en el que debemos tener los pies puestos e invitar a nuestros estudiantes a que lo tengan. Quiero mostrarles también este grupo de K-pop. Me imagino ustedes, no sé si en Argentina está pasando, pero en Colombia sí. Todos los niños quieren ser coreanos, hablar de anime, que es japonés, les están encantando las culturas asiáticas. Este es un grupo hecho con inteligencia artificial, no son mujeres de verdad. Si las ven,
en algunos aspectos se nota que no son reales, pero en otras tomas sí parecen reales. Bueno, los invito a que las vean, se llaman Pandora, son un éxito total en este momento. Se ha dicho públicamente, son de inteligencia artificial. Muy bien, pero ¿qué va a pasar cuando nos muestren imágenes, videos que no son reales? Y aquí quiero mostrarles un experimento que hice, perdón, que me está dejando pasar. Ok. Este experimento que hice recientemente, tenía un foro de humanismo digital y quise jugar un poco con las posibilidades que tiene DALL-E, que es una de las plataformas de OpenAI sobre inteligencia artificial, y le dije a DALL-E, ¿por qué no me produces un humanista digital al estilo Van Gogh? Yo no soy experta en Van Gogh, no sé si alguno de ustedes lo es, pero pues a simple vista dije, bueno, la última imagen no es Van Gogh, eso sí es hecho por alguien que sabe pintar, pero Van Gogh no es. Pero las tres primeras, pues podrían ser cualquier otro retrato de Van Gogh. Estas imágenes me llamaron muchísimo la atención, sobre todo la segunda. Y me llevé la segunda a mi clase y pensé que me iba a ir súper bien. Pensé, hoy voy a repartir unos y ceros de lo lindo. Y resulta que les dije a mis estudiantes, estos son autorretratos de Van Gogh. Algunos me dijeron, sí, Marta, de pronto. Otros utilizaron la tecnología, miraron los autorretratos de Van Gogh y me dijeron, bueno, ninguno coincide. Pero uno me dijo, Marta, el de la mitad no tiene nada que ver con Van Gogh. Él no lo hizo definitivamente. No es de la época de los impresionistas, por una simple razón, pues los celulares no existían en ese momento. Entonces, ahí es donde empezamos un poco a utilizar estas herramientas también para generar pensamiento crítico, debate en nuestros estudiantes. Se vuelve rica la herramienta en sus resultados porque nos permite tener otras aproximaciones. Así es que aquí es donde yo digo, bueno, si bien estamos teniendo inmersiones complejas como humanidad, pues ¿por qué más bien no entendemos las tecnologías, las usamos, las depuramos, miramos en el modelo ADI qué nos sirve precisamente para nuestros modelos de clase, pero pues les perdemos un poco el miedo, digamos, al uso de estas herramientas. Un punto interesante que seguramente ustedes han estado viendo y es que a la luz de ChatGPT, pues ChatGPT ha estado desarrollando los exámenes de las universidades más importantes del mundo y a principios del año pasó el del MBA de Wharton, que es uno de los más difíciles de pasar en el mundo. Entonces, cuando se dio esa noticia, wow, esto fue algo increíble, y resulta que varias universidades en Australia dijeron, aquí se acabó. Aquí no va a haber acceso ni a ese tipo de tecnologías, ni nada de esas inmersiones, y vamos a volver al papel y al lápiz. Y yo quiero mostrarles pues lo que pasa cuando tenemos una impresora de 3D con el ChatGPT y ahí está el papel y el lápiz, que nos está, de acuerdo como lo están diciendo algunas universidades australianas, resolviendo el problema de la tecnología. Así es que siempre ha habido caminos más cortos para resolver los problemas y ustedes como docentes, los que son docentes lo saben y los que son padres de familia también lo saben. Siempre hay formas más sencillas de irnos por lo fácil, pero aquí es donde nosotros tenemos esa responsabilidad de formar desde la ética, desde el buen uso, desde el aprendizaje y lo que nos lleva a desafiarnos como humanidad y sobre todo a la luz de los anuncios de ChatGPT 4 que ya nos están diciendo directamente y esto va a impactar a educación. Entonces muchos de los docentes de Ariandina me dijeron, Marta, pues si ya va a ser ChatGPT 4, nosotros qué vamos a hacer, nos va a tocar mirar a ver a qué hora nos vamos a pensionar o a qué otro segmento nos vamos. Y yo les decía, para nada, profes, lo que nosotros tenemos que hacer es entender la herramienta para qué sirve. Y una pregunta que hemos tenido, la inmersión de ChatGPT, a diferencia, por ejemplo, del metaverso y de otros usos de la tecnología, pues fue abrumador. En 5 días se logró 1 millón de suscriptores. Y yo le decía a mis profes, ¿ustedes no creen que sus estudiantes ya están allí? Ceci decía,
A mí me tocó enseñarles a mis estudiantes maravillosos, es decir, realmente se dio en tu clase, pero en muchos otros lados sí se ha dado que muchos estudiantes tampoco saben qué significa ChatGPT y eso está muy bien, pero muchos otros sí. Y muchos otros lo están utilizando de forma inadecuada para hacer la tarea, para hacer el ensayo, para hacer el resumen. ¿Y qué hemos descubierto en el área andina? En el área andina hemos descubierto que lo que debemos hacer es cambiar la manera en la que llevamos al estudiante el aprendizaje. Es decir, ¿por qué le seguimos pidiendo resúmenes a los estudiantes cuando ChatGPT lo hace en un momento? Pero ya ni siquiera hablemos de ChatGPT. Esto viene pasando hace muchísimos años. En muchísimas plataformas web ya existía la forma de hacer resúmenes de libros, de distintos documentos. Pero además ahora tenemos otra herramienta que se llama Perplexity, no sé si la conocen, que uno pone unas frases y ya le construye inclusive los papers que tienen las frases que nosotros estamos buscando. Entonces yo, por ejemplo, lo puedo poner fácilmente como impacto del metaverso en la educación y me saca todos los papers, bueno, no todos, pero algunos de los papers que hablan del impacto del metaverso en la educación. Muy interesante, pero mucha gente lo que está haciendo, en vez de tomarlo como una referencia, lo copia, lo pega, lo cambia en palabras y lo pone como parte del resumen de alguno de sus artículos. Entonces, ahí es donde nosotros debemos generar esa conciencia de qué está pasando con el uso de estas tecnologías y en un reciente brief tecnológico que sacó McKinsey, pues asegura que lo que va a hacer el ChatGPT no es destruir la educación, sino cambiarla, pero pues al respecto yo tengo un postulado que he compartido con Alejandro y es que definitivamente la tecnología lo que va a hacer, así como el mismo metaverso está haciendo, es potenciar las competencias que ya tenemos. Si yo no sé de medicina y quiero meterme a crear un metaverso sobre el pulmón, pues seguramente va a ser muy difícil para mí hacerlo, pero si yo quiero tener una clase de humanidades y dentro del metaverso, pues va a ser más sencillo. Entonces, las tecnologías lo que están haciendo es potenciando los saberes y competencias que yo ya estoy teniendo. Y de nuevo, quiero llevarlos a ustedes pues a que piensen en esta realidad. Esta página web se está moviendo constantemente y quiero mostrárselos porque es a veces complejo verlo. Ustedes están viendo ahí mi pantalla, ¿cierto? Sí, estamos viendo la presentación todavía. ¿La presentación? Sí, no el enlace. Ok, perdón, entonces entro a al enlace que me interesa que lo vean. Miren esto. En esta página, que se las voy a dejar aquí a ustedes por si les es de interés, nos están diciendo cuál es la cantidad de personas en pobreza que hay en el mundo. En pobreza extrema, perdón. Y la pobreza extrema acaba de cambiar sus indicadores. Ya los pobres extremos no viven con 1,9 dólares, sino con 2,10 dólares, esto por efectos de la inflación. Y además ellos también resaltan junto con el Banco Mundial que los niveles de pobreza extrema cambian de acuerdo con las economías. Por ejemplo, en Estados Unidos se es pobre en extremo si ganamos 25 dólares al día, porque las condiciones del entorno no dan. ¿Por qué esto es importante? Y quiero compartírselos, porque de nuevo viene ese debate de para qué las tecnologías, para qué el uso de estas herramientas, si no es para precisamente cambiar una realidad. Y cuando nosotros vemos un estudio que hizo recientemente el diálogo, vemos que nuestros docentes siguen hablando de que no tienen las competencias adecuadas para el uso de las tecnologías. Los docentes estaban diciendo, no tenemos cómo utilizar, no sé, tal vez herramientas de realidad aumentada, ahora mucho menos el metaverso y qué vamos a decir de ChatGPT. Es una realidad. ¿Y qué nos decían los profesores? Mire, a la luz del COVID, mire todo lo que se dio, pero lo más importante fue, o uno de los aspectos más importantes fue precisamente la falta de formación tecnológica, con una noticia compleja, y es que eso no ha cambiado.
No ha cambiado porque muchas instituciones, y ustedes lo saben, salieron del COVID como, ay, listo, pasamos el río. Caudaloso, pero pasamos. Ya llegamos otra vez a la orilla de la presencialidad y resulta que las condiciones, pues, puede que hayan cambiado por el COVID. La gente quiere lo presencial, pero tenemos que estar preparados, no para otro desastre. No queremos llamar más desastres ni encerramientos de semejantes magnitudes, pero sí para poder formar a nuestros estudiantes y generarles un entorno completamente distinto. Y por supuesto, ustedes saben que las tecnologías, lo que ya me estoy tardando un poco, las tecnologías pues tienen unos impactos desde lo administrativo, como también desde el mismo uso pedagógico, como la evaluación, el intercambio de saberes, el desarrollo de otras disciplinas, y pues todo esto lo viene promoviendo el Marco Común Europeo, lo viene también promoviendo la comunidad Atenea, que es tan importante en Argentina. No sé si algunos de ustedes hacen parte de esa comunidad. ¿Sí? ¿No? Bueno, los invito a que la vean, es maravillosa, es argentina y tiene muchísimos docentes en el mundo, desde básica, media, educación superior, educación de competencias para la vida, y es muy interesante. Y, por supuesto, lo que se ha venido hablando últimamente de cómo tenemos estándares similares de desarrollo de competencias docentes, porque una cosa dice el ISSSTE, otra cosa dice Colombia, otra cosa dice mi universidad, otra cosa dice las necesidades en el aula de clase, y ahí el profe está en la mitad tratando de llegar al punto adecuado para poder generar un escenario importante. Esto pues es precisamente esas tecnologías de nuevo vistas en escenarios de aprendizaje, llámese metaverso, entornos virtuales, llámese metaverso, uso también de otras herramientas, realidades aumentadas, etcétera, pero siempre yéndonos a lo que hemos hablado desde el principio, y es el propósito del uso en la educación para fomentar desarrollo de pensamiento crítico, resolución de problemas, y esto es lo que a nosotros nos va a permitir realmente generar esa construcción del conocimiento, o bien desde la motivación, o bien desde desde el mismo desarrollo de las competencias. Entonces ahí llegaríamos, digamos, al camino del aprendizaje por distintos escenarios, pero al fin llegar. Y a veces tenemos que retornar a lo básico en la educación, y es qué es lo que es fundamental para generar aprendizajes. Cómo llevamos a nuestros estudiantes a que ellos se empoderen de estos escenarios, resolviendo problemas, teniendo el vínculo con conocimientos previos, llevándolos a la práctica, y el metaverso allí genera esa inmersión tan interesante de ellos poder conocer distintas aproximaciones al conocimiento, a los conceptos gaseosos llevados, digamos, a un entorno muy claro. Y aquí un poco este elemento que hablamos como desafíos de los docentes virtuales, que realmente no son solamente desafíos para el docente virtual, sino que yo lo creo inclusive desafío para el docente, así sea presencial, porque hoy por hoy el docente presencial necesita tener más herramientas. Ustedes están dando una clase, una inmersión desde lo virtual, pues con el uso de las tecnologías, el entrar al metaverso puede ser más sencillo, pero el docente presencial hoy por hoy, algunas veces lo estamos viendo en nuestra institución, se queda un poco rezagado frente a las posibilidades, y ya se está cansando también de el video no me pasa, el video no se escucha, se oye eco, entre muchísimas cosas que no son nada distinto a lo que también vivíamos antes de la pandemia. Pero entonces acá un elemento fundamental que ustedes lo están haciendo de la mejor manera es el entrenarse, el tomar, si me permiten la expresión coloquial, ese toro por los cachos, entender cuáles son las posibilidades del metaverso, cómo el metaverso los ayuda a ustedes a transformar una clase, pero además los lleva a elementos fundamentales del aprendizaje, en la resolución de problemas, el dar el feedback oportuno. Yo creo que uno de los potenciales más grandes que estamos teniendo con la inteligencia artificial, que ya existe en China, por estos lados todavía no se está dando tanto, pero hacia allá vamos y va a ser muy pronto, es la posibilidad de tomar estudiante por estudiante y decirle, mira, estás fallando en esto. ¿Por qué no tienes esta mirada diferencial? Te estás copiando. Mira lo que estás llevando de forma inadecuada de tu ChatGPT, que no te está sirviendo para razonar. Y de nuevo, que a mí me parece fundamental, que son los debates ético-morales
que aquí pronto les quiero comentar. Hay un libro que se llama Running with Robots, Corriendo con los robots. Es un libro muy interesante. Lo encuentran digital en Amazon. Ya les digo de nuevo cómo se llama, perdón. Y este libro lo que nos permite es una historia muy interesante. Es un docente, es un rector, es una historia de ficción en el que el rector de una preparatoria en Estados Unidos se duerme por 20 años y se despierta en el 2040 y resulta que la nueva rectora era una de sus estudiantes que le estaba formando en el momento que se durmió y ella le empieza a decir, mira cómo cambió el mundo, todo está lleno de robots, todos son carros eléctricos, bueno, dirigidos con la inteligencia artificial, se vive un mundo distinto y ella le empieza a decir, mira, en este mundo lo que nos llevó a sobrevivir como institución es cambiar nuestro modelo y enfocarnos en 3 cosas. Si bien es un libro ficticio, yo creo que ahí tenemos elementos para reflexionar. Uno de los puntos que le está diciendo ella es, todo cambió, todo está automatizado. Ya no tenemos gente que nos ayude en casa, ya inclusive los cocineros han cambiado, ya los carros autónomos se están manejando 100%, pero lo que no hemos resuelto son los grandes debates ético-morales del manejo de los carros, del manejo de muchas problemáticas en el mundo. Así es que la ética en la programación de la automatización va a ser un elemento que vamos a tener que desarrollar. Pero resulta que eso no se desarrolló cuando tú eras rector porque los docentes no llevaban problemas prácticos al aula de clases. No generaban debates, como qué pasó con la guerra de Ucrania. Lo de la guerra de Ucrania no lo dice en el libro, lo estoy diciendo yo. No hablamos de qué está pasando con el consumo de petróleo, qué está pasando con nuestra dependencia sobre recursos naturales, qué está pasando con las deforestaciones, etcétera, etcétera. Y ella en el libro se dice cosas muy interesantes y es, por ejemplo, este debate que tenemos, que no sabemos si tenemos una abuelita enfrente o un niño enfrente y tenemos un carro y tenemos que tomar la decisión a cuál de los dos atropellamos, pero el carro va a atropellar a alguien. Entonces esos debates ético-morales, no, pues atropellemos a la viejita, sí, pero la viejita era una Teresa de Calcuta, no, pero atropellemos al niño, sí, pero es que el niño tiene toda la vida por delante, sí, pero ese niño después va a cometer unos actos inadecuados en su vida. Esos debates no los hemos podido resolver. Bueno, pues en el carro autónomo, ya hoy por hoy, uno de los puntos por los cuales los carros autónomos no se han masificado aún es porque las condiciones éticas no se han podido probar. No son una regla de 1 y 2, porque el carro se va a encontrar con situaciones como esas y no se ha podido resolver. Otro de los puntos que hablan en este libro que quiero compartirles es toda la atención al paciente, porque en su momento, y eso ya lo vienen hablando autores distintos, cómo va a evolucionar los servicios de salud y hoy por hoy, si se tiene alguna de esas enfermedades huérfanas que solamente atiende un especialista en Houston, por otra que sea especialista en Houston, que la visita cuesta no sé cuántos miles de dólares, pues hoy por hoy va a ser una aplicación por internet, pero ¿quién va a cuidar al paciente? Es otro elemento en los cuales en ese libro invitan al desarrollo. Y otro punto muy valioso es precisamente la creatividad, lo que nos hace humanos, lo que nos hace errar, lo que nos hace no perfectos. Y aquí quiero contarles algo muy interesante. Mi hija cumplió 10 años y hice un cuento sobre sus 10 años y unos elementos que quiero que ella mejore en su personalidad y su proceso de aprendizaje que tenemos que mejorar todos. Se lo mostré a mi rector, le encantó y le dije, mira, quiero hacer un concurso con mis estudiantes de diseño gráfico para que lo grafiquen, le pongan vida a este cuento. Y me dijo, no, Marta, ven, hagámoslo, yo te ayudo con el premio y publiquémoslo, que sea publicación ariandina. Lo vamos a lanzar de hoy en 8 en la Feria del Libro en Bogotá. Les voy a mandar un ejemplar del cuento. Y resulta que en la frase de invitación empecé a tener un debate muy interesante. Porque la frase, hay un plural y un singular, que mi hermana me decía, escribiste mal eso. Y yo le dije, no, eso no lo escribí mal, porque yo estoy hablando del plural. Y mi hermana, no, tú estás hablando del singular. Pues lo llevé
con expertos en literatura, en lenguaje, en mi universidad, y ellos también tenían el debate de una frase tan simple, y yo les decía al equipo, a los editores, yo les decía, si esto yo lo paso por inteligencia artificial, la resuelven así, pues se va con el error que yo creo que está bien, y si tuvo el error, pues lo asumo, y pasaré del anonimato al desprestigio, no me importa con el cuento que hice para mi hija, no me importa, ustedes después van a detectar esa frase cuando te las mande. Pero eso es lo que nos hace humanos. Qué Hoy por hoy, intriga, ahora me muero de ganas de saber cuál era la frase. claro, te la voy a mostrar rápidamente. Por favor, me Una buena encantaría que ustedes me estrategia de ayuden a marketing. resolver. Por favor, porque me encantaría. Miren esta A ver. frase, se las leo y quiero ver el debate. Bueno, primero se los voy a mostrar un momento, por favor. Me está escribiendo precisamente mi estudiante que está haciendo el diseño. Ya les publico esto para que ustedes lo vean. Miren. No estoy presente, no están viendo, ¿cierto? No, todavía No, no. estamos con la presentación. Espérenme un momentico, quito aquí la presentación para que ustedes vean. Ahí, ahora, ¿por qué no me deja? Un momento. Dejar de compartir y ahora sí, compartir pantalla. Aquí está la frase. Entonces, miren lo que dice la frase. Entonces, este es el libro, se llama La Mayor Victoria. Se lanza de hoy en 8 y dice, Senchi representa a las personas que desean avanzar en su vida, pero algo en su interior no se los permite hasta que despiertan a su esencia. ¿Cuál es el error ahí, por favor? Mira, para mí no está mal, pero imagino que te lo deben haber planteado con el no se los permite, ¿no? Así es. Me imagino. Entonces mi hermana me dijo, ¿qué te pasa? Mi hermana en este momento está de nómada digital y está viviendo en Seúl. Y me escribió pues a mi medianoche y yo casi que no puedo dormir pensando en esto. Yo decía, tiene que amanecer ya para decirle a Ricardo, que es uno de los diseñadores, que cambie la frase ya. Y yo la leía y mi hermana me decía, no, Senchi representa a las personas que desean avanzar en su vida, pero algo en su interior no se lo permite hasta que despierta a su esencia. Y yo le dije, es que yo no estoy hablando de Senchi, yo estoy hablando de las personas. Exacto, sí. Y ella, no, tú estás hablando en singular. Entonces, tuvimos un debate que ustedes no se imaginan, entonces se lo pasé a docentes, se lo pasé a la casa de publicación. Hay que pasarlo por el chat GPT. Toca pasarlo por el chat GPT, no lo he hecho porque donde me diga que es la otra, yo dije, pues así se quedó. Y así Claro. se quedó. Entonces, gracias por permitirme compartirles esto. Entonces yo le decía Me queda la duda si Senchi era una persona, bueno, ya lo van a ver. un sujeto. Senchi es una persona, así es. Imagínate, David, que Senchi significa guerrera en japonés. Y les voy a mandar el cuento para que puedan ver pues todo el contexto. No pretende ser ningún bestseller, pero solamente quería generar conciencia en mi hija y a mi jefe le gustó, a mi novio también, me dijeron, oye, está chévere, chévere, aprovechemos para generar un poco de conciencia y publicarlo. Entonces, bueno, después se los mando, tan pronto lo lancemos, Alejandro, te lo envío y por favor, para que Encantadísimo. mandes Sí, a todos, muchas gracias. Y bueno, de eso se trata. Ustedes saben que ahora existe una máquina que se llama la Thermomix, ¿no? Y es esta máquina que pues, uno le pone los ingredientes y saca un gran filet mignon, un gran postre, y precisamente hacia allá vamos. A las mochilas que tenemos aquí en Colombia, que son mochilas arhuacas hechas por indígenas que hacen un zigzag, que significa la madre tierra, que no sea perfecto el zigzag, que sí lo es si lo hace una máquina, que sí lo es cuando se hace en serie. Y hacia allá es otro de los puntos que dicen estos señores a los que leen ustedes en ese libro. Bueno, ya para terminar, pues yo solamente quiero no extenderme más.
pero sí contarles que en Área Andina venimos formando en estos elementos. Y es que sabemos que debemos tener los mejores profesionales, pero al mismo tiempo con una suerte de competencias del siglo XXI. Ser humanistas digitales, que conozcan la tecnología, que sean emprendedores, que tengan pensamiento crítico, que tengan esa ética del cuidado y el buen vivir, que tengan liderazgo colectivo, que respeten la democracia en las instituciones, entre muchos otros elementos fundamentales. Y esto lo hemos hecho empezando con los profes. Aquí no lo voy a proyectar, pero sí les quiero dejar este link de YouTube para que ustedes lo vean. Es un evento que hicimos hace un mes aproximadamente con EduTIC y nuestros docentes, tuvimos docentes de todo lado de Área Andina, es que nosotros tenemos sedes en Valledupar, en Pereira, en lo digital, tenemos espacios con nuestros profes y son profes que son de derecho, de salud, de ingeniería, forman también docentes ellos y también hacen investigación usando ChatGPT en el aula y viendo las posibilidades que tiene y las consecuencias también. Y aquí les quiero dejar, pues, porque me parece importante esto, para que ustedes vean como esas aproximaciones de lo que ellos tuvieron, críticas a su uso, pero al mismo tiempo cómo están aprovechando al máximo estas nuevas tecnologías. Y esto es un elemento que quiero compartirles que es fundamental y en el metaverso lo tenemos que usar también, y es el manifiesto de Viena. Nosotros en Área Andina venimos trabajando en humanismo digital, y uno de nuestros aliados es Austria, porque Austria ha sido un país muy crítico frente al desarrollo de las nuevas tecnologías. Y ellos han venido promoviendo este manifiesto, que si ustedes toman ese QR, van a poder bajar este manifiesto, ojalá lo puedan leer, les interese y lo puedan firmar. Es un poco la conciencia del uso de las tecnologías, cualquiera que sea, de inmersión, de realidad aumentada, metaverso, ChatGPT, uso de recursos libres en el aula, etcétera. Cualquier tipo de herramienta que sea usada con buen propósito para el desarrollo de la humanidad y sobre todo, cómo invitamos a los desarrolladores a que a las minorías, como mujeres, indígenas, distintas aproximaciones a géneros, etcétera, puedan tener la oportunidad de desarrollar también tecnología, porque las soluciones no deben ser solamente de hombres blancos que son ingenieros de sistemas y programadores, sino también mujeres que están en zonas alejadas de este tipo de economías desarrolladas, que entienden y miran la pobreza de una forma diferente, que miran los problemas desde una solución distinta y sobre todo cómo llevamos a la reflexión. Esta imagen la conoce Alejandro, la he puesto en otras oportunidades, pero creo que es oportuna hoy por hoy, y es como estamos hechos unos entes frente a los celulares, los computadores, las redes, pero mientras nosotros seguimos en esa inmersión casi que total, pues la inteligencia artificial está aprovechando y está aprendiendo más de nosotros a redactar mejor, a que haya una sintaxis adecuada, etcétera, a crear. Quiero aquí dejarles mis datos y pues muy atenta a cualquier pregunta, conversación, debate, y muchísimas gracias por este espacio. Espero haya sido de gusto de ustedes y que sea oportuno en lo que vienen desarrollando. Muchas gracias. Bueno, gracias Marta, qué gusto escucharte como siempre. La verdad que encantado de escuchar todos los distintos enfoques para pensar un tema tan complejo como es el abordaje de la tecnología, ¿no? Si tenés ganas, hacemos un ratito algunas preguntas o Claro, comentarios y que me claro que parece sí. que va a enriquecer todavía más el espacio. Si querés arranco yo como para romper un poco el hielo y después a medida que quieran ir haciendo preguntas levantan la mano y yo voy dando la palabra. ¿Sabes que cuando te escuchaba con este tema de Eminem y también con el grupo de inteligencia artificial que mostrabas de algún lugar de, creo que era China o Japón, me hizo acordar a un debate, una discusión que ya no se escucha tanto, que es el tema de la posverdad, o por lo menos acá pasó un poquito, ¿no? La moda de discutir sobre posverdad, pero esta idea de que no importa tanto de si es cierto o no es cierto, importa más que genere reacción, digamos, que
por más que esas chicas o esos chicos que escuchen esa banda sepan que esas personas efectivamente no son reales o son creadas por inteligencia artificial, técnicamente ya no importa tanto qué es lo real o no, la dimensión de lo real cambia, ¿no? De acuerdo, cambia y ahí hay unos debates interesantes y es, bueno, primero, el tema de la posverdad, Alejandro, sí que se viene hablando muchísimo en debates de humanismo digital. Y por ejemplo, en el Manifiesto de Viena y en el evento que vamos a tener nosotros este año de humanismo digital, que los vamos a invitar, ese es un capítulo muy importante, porque en educación sí que tenemos que conversarlo, es decir, cuáles son las aproximaciones, la inteligencia artificial me está sesgando además porque algo interesante que está ocurriendo, cuando uno entra a TikTok, pues solamente está saliendo lo que a uno le gusta, por supuesto. Entonces, por eso TikTok también se vuelve tan adictivo, porque me está sesgando frente a mis posiciones. Y eso está pasando en todas las redes sociales. Y eso es parte de la posverdad. Si yo soy de derecha, de izquierda, de centro, esa es la verdad de las cosas. Si está pasando algún suceso en el mundo, ¿esa es la mirada adecuada o será que hay otra forma de mirarlo? Pero mis redes no son capaces de mostrarme nada distinto porque yo no estoy buscando nada distinto. Entonces, mira cómo es de importante el ejercicio de la posverdad, que lo estamos llevando a los debates en las aulas de clase. Por ejemplo, a los médicos. Con estos, seguramente ustedes han visto estos médicos que salió hace poquito de la cárcel, uno de los médicos chinos que generó una alteración en procesos científicos y se dice que él estuvo experimentando con clones humanos. No sabía que había salido de la cárcel. Ya salió, ya Bien. salió, no le dieron mucho tiempo en la cárcel, ya salió. Entonces uno piensa, bueno, este señor ¿a qué se va a dedicar? No se va a volver petrolero, señor no se va a ir al metaverso, señor va a seguir investigando en ello. Entonces, ¿eso es ético? ¿A los médicos los estamos llevando a ese debate? Ellos están hablando de esos elementos en la posverdad. Y lo que tú dices es muy importante, Alejandro, que es uno, por eso me disculpan si la imagen del señor de San Francisco es fuerte, pero yo como economista tengo que hacer una punción en la herida que a todos nos duele como latinoamericanos, y es en qué mundo estamos viviendo, que el metaverso y estas inmersiones nos permitan a nosotros también ir a este mundo real y ver cómo lo mejoramos. Y ante todo, Alejandro, ser claros. Si yo estoy utilizando las tecnologías, pues hay que decirlo abiertamente. Mira, no sé la respuesta a esta pregunta, puedo utilizar ChatGPT a ver qué herramientas me da, pero yo puedo debatir, pero al mismo tiempo generarle a los estudiantes la siguiente cuestión ética, y es, bueno, porque además quiero contarles algo muy interesante. Yo pues ya terminé mi doctorado hace una semana, pero yo también fui estudiante. Y hace poquito el profesor, ya uno cansado, ¿no? Después de una tesis y de tanto tiempo y con todas las responsabilidades que se tienen, y el profesor nos puso un foro. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿es en serio? Y yo dije, pues venga para acá, ChatGPT. Me dio la tentación, porque yo les quiero decir, somos humanos. Y para uno como docente es muy fácil poner en el paredón al estudiante, pero cuando tú eres estudiante, ¿qué pasa? Y yo fui estudiante, yo dije, ok, bueno, no sé de qué me está hablando este profesor, venga, yo miro ChatGPT. Y dije, un momento, porque yo puedo usar ChatGPT un poco para conocer la orientación, pero para hacer la tarea, realmente yo estoy invirtiendo recursos, tiempo para formar a la inteligencia artificial y yo quedarme con la duda del foro. Entonces ahí viene el ejercicio también de la posverdad, de cómo interpretamos lo que estamos haciendo, y son unos debates ético-morales, Alejandro, que no vamos a resolver, pero sí hay que invitar a los estudiantes. ¿Está bien hacer esto? Claro. ¿Está bien usar Dalí? ¿Por qué no? Hay una cosa importante que yo no sé si les mostré, que no quiero que se me pase, porque cuando a mí me lo explicaron, me sirvió un montón para que ustedes lo sepan, y es que en las imágenes de Dalí y de inteligencia artificial, miren lo que sale. No sé si ustedes lo sabían, pero yo no. Y me sirvió mucho, se me pasó decirles. Salen estas imágenes como los televisores viejos, ¿se acuerdan? De colores, aquí en la esquinita, ¿lo ven?
Entonces, para que ustedes lo puedan detectar, obvio, pues cualquier niño coge y pega y recorta la imagen, porque pues también sabemos que hay formas de cambiar las cosas, pero un poco, Alejandro, creo que ese debate no lo hemos podido resolver y seguimos en aprendizaje constante sobre la posverdad. Claro, claro. Gracias, Marta. Bueno, ¿alguien tiene ganas de sumar alguna mirada, alguna pregunta sobre lo que estuvimos trabajando? Más que bienvenidos. Pueden abrir el micrófono o levantar la mano o escribir en el chat, como se sientan como Silvia. No, aprovechar que, bueno, primero agradecerte, Marta, muy interesante, siempre es como que nos hacen ver las cosas desde otra mirada, la verdad que agradecerte mucho, muy interesante todo lo que has aportado. Y teniendo en cuenta que sos vicerrectora de una universidad, quería saber qué acciones hacen desde la universidad para formar a los docentes, porque hemos planteado acá la importancia, ¿no? Cómo sumamos, cómo subimos al barco a los docentes y de qué manera, para que, digo, se comprometan o para que sean parte. Yo siempre digo la tecnología al servicio del hombre, y no el hombre al servicio de la tecnología. Digo, tenemos que formar criterio, este pensamiento crítico que tanto hablamos. Bueno, ¿qué acciones, cómo trabajan en la universidad ustedes? Gracias, Silvia, y gracias por tus palabras. Bueno, pues nosotros hemos venido trabajando en algo que se da en muchas universidades y es una constante, pero a veces no es tan visible. Y es que hemos logrado empoderar a nuestros docentes. Creamos una oficina exclusiva de desarrollo docente. Mira lo interesante, cuando yo pedí esa oficina de desarrollo docente, pues a mí me decían, ay, pero ya existe personal. Y decía, claro, pues que personal es la que paga la nómina. Y para la nómina es lo mismo el vicerrector que el rector que el docente. Y en tiempos de pandemia, Silvia, que todos tuvimos tantas angustias frente a lo que estaba pasando con el sistema y todo, yo le decía en muchas oportunidades al rector, le decía, tú y yo sobramos, pero en la ecuación de educación, lo que no sobran son dos, el estudiante y el docente. Es la única ecuación posible. De resto son aditamentos que le sumas, el metaverso, el aula bonita, el escritorio reclinable, esos son elementos que tú le sumas. Pero desde que tú tengas al docente y al estudiante, pasa la transformación. Entonces, lo primero que hemos hecho es dignificar al docente, Silvia, creando una oficina especializada en desarrollo docente, pensando, si yo quiero lograr ese ariandino que te dije, desarrollar esas competencias, empecemos por él. Entonces empezamos creando cursos para el profe, pero además otra cosa interesante, y es que los profes Silvia nos decían, ay, gracias, gracias, gracias por me pongas cursos, al mismo tiempo que tengo que dar clases porque me tienes de aquí. Entonces, obvio, nos tocó cambiar toda la metodología y ponerlos en intersemestrales cuando el profe ya no tenía que dar clases, el profe un poco más relajado, empezamos a llevarlos a otro tipo de inmersiones, a mostrarles el uso de las tecnologías y nos tocó hacer algo muy interesante, Silvia, y es que empezamos a generar ejemplos de nosotros mismos. Es decir, si tú miras las bienvenidas docentes del año pasado, mi rector y yo estamos haciendo una conversación en el metaverso. Entonces, entramos nosotros al metaverso. La penúltima fue con código QR. Entonces, les enseñamos a los profes a manejar código QR y en la bienvenida, los profes, yo estaba en otra sala y todos me veían a mí en un cubo de código QR y empezaron a jugar conmigo en la mano. Entonces todos me tenían a mi chiquita en la mano, después yo salí y entonces fue una inmersión súper chévere y les decíamos, profes, esto está a disposición de ustedes, o sea, esto no es Star Trek ni nada de estos temas, sino que lo tienen ustedes la tecnología en la universidad. Esta bienvenida docente, o sea, hace 3 meses que llegaron nuestros profes, hicimos un holograma muy interesante y los profes podían ver en mi cuenta de TikTok, si les interesa, no me van a ver bailando ni nada por el estilo, pero van a ver cápsulas de este tipo de cositas que hicimos con los profes en inmersión, en holograma, y todo eso lo tenemos a disposición de ellos. Otro punto, Silvia, que hicimos, que pasa en todo lado. Fuimos a una universidad muy importante, que Alejandro estuvo allí en esa universidad a principios de año, una de las universidades top en el mundo, en América Latina, en tecnología, que no vamos a decir cuál es, y resulta que había una charla, Silvia, espectacular.
las tecnologías para la innovación educativa. Eso había más gente casi que la conferencia magistral. ¿Sabes quiénes nos dieron la charla? Los mismos ingenieros que compran la tecnología. Y yo decía, si es el mismo ingeniero que compra la tecnología, ¿en dónde está el profe? Otra cosa que hemos hecho es eso. Unimos al área de tecnología y les dijimos, muestra usted qué es lo que tanto está comprando. Porque un día furiosos me llamaron, Marta, les enseñamos acá a los profes cómo manejar la pantalla última que nos compramos y no llegó nadie. Le dije, pues que van a llegar los profes si no saben cómo usar eso, de pronto la dañan. Más bien dime tú, ¿en qué momento la podemos usar? Ponemos a profes nuestros a que la usen y ellos son los multiplicadores. Entonces ya combinamos que las tecnologías no son delicadas, que no las puede tocar nadie, sino el profe cómo las usa. Otro punto, Silvia, es que cambiamos el sistema de evaluación de Ariandina, pero no me lo inventé yo. Nos sentamos con los docentes a decirles, profes, tenemos que tener una relación más cercana al docente, feedback, trabajo colaborativo, no puede ser parcial, final, porque el niño ese día llegó perdido a la clase, la novia le terminó, se perdió en el sistema público de transporte, le quitaron el celular, pues no le va a ir mal, no le va a ir bien, perdón. Y el que se está jugando el ejercicio eres tú, profe, porque no has hecho sino enseñarle y en el parcial llega mal y no estamos teniendo una buena retroalimentación. Entonces cambiamos el sistema un poco más para tener diferentes inmersiones y este año, cada año lo hemos llamado, el primer año lo llamamos el año de la docencia, fue el COVID sin saber qué iba a ser, después el año de la evaluación, el año pasado lo llamamos el año de la innovación educativa y este año lo hemos llamado el año del aprendizaje y trabajamos mucho con los profes, les hacemos talleres, inmersiones, ponemos a los profes a que ellos mismos cuenten cómo les ha ido, o sea, el protagonismo lo tienen los docentes y con todo y eso, Silvia, no es sencillo porque es que el día a día del profe no es fácil. Ahora nosotros somos una universidad en la que le damos el teléfono a todo el mundo, entonces a mí me llama, por ejemplo, esta mañana yo estaba en Lima y una mamá llamándome, porfa, contéstame. Entonces me tocó llamarla por WhatsApp, ¿qué te pasa? Y me dice, es que quiero saber las prácticas de mi hijo que está haciendo ingeniería de sistemas. A mí me provocaba, ¿cuántos años tiene tu gordo? No, tiene 21. Le dije, mamá, porfa, suéltalo. Soltar, Suéltalo. claro. ¿Puedes creer? Pues que esos son los que estamos formando, Alejandro querido. Yo decía así, igualita que yo con Martina, pues yo decía, Dios mío, suéltamelo por favor, déjalo que él averigüe, pero ya mismo te averiguo, pero deja tú. Entonces, como somos una universidad de acceso, Silvia, somos muy dados a solucionarlo todo. Entonces, eso hace que mis profes también estén muy cargados. Entonces, de nuevo, la tecnología solucionando estos problemas para nuestros profes, pero el punto más importante para nosotros, para responderte, Silvia, es lo humano y el enfoque en el docente. Creo que Gracias, Marta, muchas gracias. a ti muchas gracias. Creo que Pablo había levantado la mano, ¿no? Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más Listo. que tenga ganas de sumar algo? ¿Cris? Sí, bueno, nuevamente agradecerte. Realmente una exposición brillante que dejó como muchos puntos para pensar. Me voy a quedar con una sola franja que es la parte de los peligros, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Por un lado, marcás todo el tema que tiene que ver con la ética, pero agregaría una mirada más que tiene que ver en todo caso con lo jurídico, es decir, por un lado, esto que la Organización Mundial para la Salud marca como una de las pandemias tan potente como la pandemia que acabamos de vivir, que es la infodemia, las fake news, los errores que pueden traer esta inteligencia artificial como el chat GPT, porque está comprobado que tiene una gran cantidad de errores, la utilización de ese material sin el reconocimiento de autoría que trae toda la cuestión jurídica de plagio y demás. Entonces, digamos, me quedo como pensando un poquito en esa línea de peligros que, si bien estoy totalmente de acuerdo, desde el minuto cero que hay que ir incorporando, que hay que ir trayéndolo a ámbitos de la educación y demás, ¿qué es lo que pasa con toda esta problemática que ronda, digamos, y que forma parte de los peligros al utilizar esta nueva tecnología? De acuerdo. Y fíjate algo, Cris, y es, si nosotros vamos a ver la tecnología como algo inadecuado, entonces los estudiantes van a ocultar que la están usando para distintas cosas, ¿no? Que pues no se puede.
Y ahí hay un reto para nosotros de cómo nosotros más bien los llevamos a ellos a que citen a ChatGPT. No es que te hagas tú la tarea con ChatGPT, pero si lo usaste, pues al menos que no sea toda la tarea hecha con ChatGPT. Estoy buscando algo que pasó, que se los quería mostrar rápidamente, que es aquí lo encontré. Mira, Cris, es un poco lo que tú estás comentando, estos riesgos. Y mira esto, permítanme porque complementa un poco la conversación. ¿Y ahora qué se me hizo? ¿Ustedes están viendo esta imagen? ¿Están viendo esta imagen de mi No. chat? El Zoom. Ahora sí. Ahora ok. el WhatsApp. ¿Esta la están viendo? ¿En Twitter? Sí, ahora sí. Sí, sí. ¿Sí Sí, ven? ahora sí. Sí. Entonces, mira, la niña estaba haciendo un ensayo, entregó un ensayo sobre Shakespeare. Y mira, o sea, es que ni siquiera la niña, si sabes que tú le dices a ChatGPT, eres un experto en literatura inglesa, entonces, por favor, dime qué tiene que ver Gabriel García Márquez con Shakespeare, por poner un ejemplo. Y entonces dice, yo no soy ningún experto en nada. Mira el encabezado. Y la niña ni siquiera se tomó el trabajo de borrar el encabezado. ¿Qué es esto? Ahora, y ahí viene un tema, Cris. Me pregunto, ¿en nuestra época no pasaba lo mismo? Sino que los profes no tenían la herramienta. ¿Cuántas veces nuestros compañeros y nosotros mismos cogimos el libro tal, que es la edición que le iba a ver el profesor, y no tenía cómo verificar? El gran problema que estamos teniendo ahora es que las herramientas las tenemos, y por más que han salido las plataformas de plagio diciendo ya nos pusimos al día. Mentiras. En el webinar que les envié que hicimos con EduTIC, uno de nuestros profesores hace ese ejercicio, Cris, de nuestros investigadores. Les dice a ellos, listo, vamos a preguntarle a ChatGPT tal pregunta. No recuerdo en este momento cuál era, cualquiera que fuera. ¡Pum! Responde ChatGPT. Copiemos la respuesta muy estructurada de ChatGPT, por cierto. Él lo muestra en el video. Y ahora pasémosela a esta plataforma de plagio que es la más famosa que tenemos en educación, por no mencionar. Pues no la detectó. No la va a detectar. Entonces, Cris, sí son unos riesgos importantes, muy importantes, y ahí lo que yo creo es que tenemos que trabajar en lo humano, en la ética. ¿Quién está perdiendo? ¿Estás perdiendo tú como estudiante o estoy perdiendo yo como docente? Yo ya me la sé y también me falta mucho por saber y cada vez me sé menos, pero ¿estás aprendiendo? ¿Para qué viniste a estudiar? Porque es que, claro, aquí también hay otras conversaciones entre estudiantes de primaria, estudiantes de universidad, ¿no? ¿Para qué estás aquí? Estás perdiendo el tiempo. Entonces, creo que son unos debates muy, muy interesantes, Cris, y tienes toda la razón. Hay que generar la conciencia. Y nosotros lo que estamos diciendo es, cita ChatGPT, como en su momento citaba en Wikipedia, ¿te acuerdas? Que uno le daba como casi que angustia total de citar Wikipedia. No es Wikipedia la herramienta, pero pues si lo utilizaste, pues mira, yo te estoy pidiendo es otro tipo de citaciones, pero mira lo que nos pasó hace poquito, Cris. Les pido yo a mis estudiantes, si vas a utilizar una inteligencia artificial, dímelo. Ay, no, profe, no, ¿cómo se te ocurre? Por favor, estructura de dónde sacaste la idea. Pues fue que yo conocí Perplexity, yo no conocía. El Perplexity te dice, tú le dices impacto del metaverso en la educación, como te acabo de decir, y te citan las fuentes. Lo que pasa es que los niños a veces les falta pensamiento crítico y me va citando una revista de estas como de variedades, digamos, que habla un poco del metaverso o de cualquiera de los temas que yo les haya pedido, entonces la citó. Y yo dije, esto está como raro. Entonces le dije, ven acá, ¿tú de dónde hiciste esta tarea? Ay, profe, ven. Dije, pues de pronto me estoy equivocando, estoy mal juzgando, pero dime. Ay, no, profe, es que yo hice tal. Dije, ¿y por qué no dices? ¿Y te parece que está bien?
copiaste y pegaste. Ahora de tarea me haces el favor y te lees todos los ensayos, te lees todos los documentos. No para que me hagas un ensayo porque ya sé quién te lo va a hacer, sino para que vengas tú acá y nos digas ese ensayo o ese documento, ese paper, qué relación tiene con el tema de clase. Fue la única, Cristina, no es volver al lápiz y al papel como en la maquinita aquella, pero sí es llevarlos a ellos, ven aquí, allá, haces el análisis acá, debate acá, porque si ChatGPT no te puede decir en el oído lo que tienes que analizar. ¿Nos va a tocar más complejo como docentes? Sí, nos va a tocar más complejo, sin duda. Muchas gracias. Gracias, Cris. Muy bien. ¿Alguien más que tenga ganas de sumar alguna pregunta, alguna observación, algo? Bueno. Entonces, vamos a agradecer a Marta por esta conferencia que nos ha dado hoy, esta clase magistral, hermoso. Gracias, Marta, escucharte. La verdad que siempre es muy, muy, muy agradable y muy removedor, así que realmente muchas gracias. Si les parece a todos, hacemos como siempre en nuestras despedidas, prendemos micrófonos y le damos un cálido aplauso, dado que estamos lejos, por lo menos el poder aplaudirla. Gracias, Marta. Gracias por haber estado Gracias acá. a todos. Parte del curso. Al resto, contarles que mañana tenemos la sesión con María Eneva. María va a hacer una sesión como hicimos el otro día con traducción simultánea. Porque María no habla lamentablemente español, pero se las recomendamos. María está trabajando desde Alemania en una plataforma de Web3 y cómo formar jóvenes que quieran entrar al mundo de Web3 en distintos tipos de campos. Así que va a ser súper interesante. La vamos a hacer en un Zoom. Habíamos intentado que sea en un metaverso, pero no va a poder ser, así que la vamos a hacer en un Zoom. Así que los esperamos mañana. Para que el que no pueda estar, nos volvemos a ver, si no, el próximo viernes. Recuerden que tienen que ingresar al campus y poner en qué equipo van a trabajar para hacer el trabajo final, que no lo pueden hacer con ChatGPT. Muchas gracias nuevamente. Nos volvemos a ver mañana. Eso, clave, clave. Y gracias, Marta, nuevamente. Un gusto tenerte aquí. Alejandro, querido, fue un gusto verte, a ti también, Cris. Un abrazo para todos. Muchas Muchas gracias. gracias por la participación, por su tiempo y quedo muy atenta a ustedes y ya les mandaré el libro dentro de 8, el cuento, más otro Por libro que vamos Por a lanzar, favor. más académico. Ese sí es académico, el otro. Muy Bueno, bien. un abrazo. Gracias. Chao, Feliz chao. tarde. Gracias. Chao, Chao. buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.